Vuelo esencial LPH. Te invitamos a un viaje donde tú eres el protagonista y no necesitas equipaje. El camino de tus sueños, luchas y límites los decides tú. Bienvenidos a la primera transmisión de su programa Vuelo Esencial LPH. Los invitamos a un viaje donde el piloto serás tú. Los acompañaremos Angélica Castañeda y Leti Vargas. Gracias a esta gran plataforma digital, oradmultimedia.org, de hacer la pista de este maravilloso viaje que empezamos hoy. Nuestras voces se convierten desde este instante en la voz que busca llevarte a un mundo paralelo. Ve a nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún detalle y seas el primero en saber lo que estamos trabajando. Búscanos en Facebook como Vuelo Esencial y como Cicatrices con Propósito. Somos dos redes unidas en alianza por la inclusión social. Estaremos interactuando con ustedes. Atentos, comparte y participa. Les contamos la labor actual que estamos haciendo a favor del labio y paladar hendido. Así es, Angélica. Estamos en la construcción de formar una cadena social que desde los prototipos al cuestionarnos qué es normal o anormal, las personas obtengamos seguridad y confianza entre sí. Como dicen por ahí, no es lo mismo ponerse en los zapatos del otro. A través de los años, el tema de las personas que nacen con malformaciones congénitas, como lo es el LPH, labio paladar hendido, es un tema que no se toca, pues está fuera de la normalidad. Esto solo es tenido en cuenta como concepto médico, pero en la vida cotidiana este tipo de personas son victimizadas, escondidas y discriminadas por su condición de nacimiento. Pero si nos vamos al lado de la población que nació bajo los parámetros normales, de preguntarles qué piensan, qué sienten y cómo afrontan sus vidas cuando deben enfrentar en su realidad a las personas que nacieron con LPH. Ejemplo, alguien le ha preguntado al niño que en su colegio su mejor amiguito tiene LPH, cómo se siente o qué le gustaría expresarse. Alguien le preguntó a esa esposa que se enamoró de un ser maravilloso, pero que físicamente no está dentro de la normalidad, cómo es su diario vivir en convivencia. Este programa está dirigido a las personas que dentro de la sociedad son normales, pero que se dieron la oportunidad de ver con los ojos del alma a aquellas personas que visualmente no son agradables. La verdad, así es, Leti. Es un tema sumamente complejo donde de alguna forma estamos contribuyendo a que esta cadena sea más grande socialmente. Sin embargo, hay todavía demasiada desinformación sobre la situación. Aún hay personas que los tratan como discapacitados. Lo que estamos trabajando es para cambiar socialmente esta percepción. Aunque se sigue dando en las personas esta situación que va encaminada muchas veces a ponerles más límites, todos ellos llevan un proceso sumamente largo. Por años están de la mano de especialistas en los diferentes procesos como cirugías plásticas, ortodoncia craneofacial, terapias de lenguaje, otorrino, cirugías para tubos de ventilación. En nuestra vida común omitimos y creemos que por ser muy evidente la cicatriz o la malformación en el centro de la cara, dejamos de lado a la persona. La realidad es que nosotros buscamos extender esta cadena, buscando que más personas se unan. Queremos que más personas conozcan y que no necesariamente porque no estemos viviendo esta situación, nos alejemos. A ti, sí, a ti, estimado oyente. No me conoces, pero deseo que me escuches como sé que tú deseas ser escuchado. Soy Betty Vargas, tengo 39 años, nací con malformación congénita del labio paladar hendido unilateral izquierdo. Llevo 22 cirugías, quedé con algunas secuelas por esto. Ejemplo, a nivel auditivo por la demora en los procesos quirúrgicos para cerrar el paladar. El paso de líquidos y alimentos afectó mi nivel de audición. Quedé con una fístula en el paladar, la cual, según especialistas, es mejor no tratar de cerrar, debido a que en vez de cerrar, puede la herida abrirse y perder todo el proceso ganado. ¿Qué les cuento de mi infancia? La pasé la mayor parte del tiempo en clínica.
asistiendo a los diferentes especialistas que tratan a las personas que nacemos con labio para dar en día. En la primaria no recuerdo haber tenido mejores amigos, como dicen algunas personas que tienen recuerdos de su infancia en esta época escolar. Lo que recuerdo son las preguntas de los niños señalando mi boca diciendo, niña, niña, ¿qué le pasó ahí? Y tocaban con sus pequeños dedos mis labios. Ja, ja. Yo les respondía señalando una montaña cerca al lugar y les decía, mis papás me llevaron hasta allá arriba y desde allí, ¡pah!, me caí. Por eso tengo la cicatriz. Mis relatos cambiaban a medida que mi imaginación crecía. Recuerdo ver jugar a los niños y verme a mí sentada en una silla. Si trataba de levantarme, aparecía una profe diciendo, Leti, sentada, tu mamá dijo que no puedes jugar porque vienes de una cirugía. A la edad de los 7 años le dije a mi mami que quería estudiar en un colegio de monjas y aunque ella me explicaba que estos eran muy costosos, me dijo que iba a mirar cómo podía hacer. Un día me llevó a uno de estos colegios que para mí era estar en un cuento de hadas. Me hicieron un examen de escritura, el cual pasé, pero la sorpresa minutos más tarde fue escuchar a la directora decirle a mi mami que no me podían recibir porque las demás estudiantes quedarían traumatizadas, que no sabían cómo explicarles a las otras alumnas por qué mi labio tenía una cicatriz y por qué no hablaba bien. Recuerdo haber llorado y creo que desde ese día aprendí que iba a tener en mi vida muchas puertas cerradas por haber nacido así. En el bachillerato me propuse a mí misma que no iba a permitir que nadie me hiciera sentir menos por no ser parte de las niñas bonitas del colegio. Así que me dediqué a estudiar y a hacer las cosas excelentes. De esta manera llegué a ocupar el primer puesto en todo el colegio. Mis relaciones con los compañeros fueron normales. Evitaba compartir espacio con ellos. Me la pasaba más dentro de las lecturas y tareas. Mientras ellos disfrutaban la adolescencia y el paso a la juventud, la etapa de noviazgos, fiestas y paseos fue algo que no viví. Siempre me sentí como bicho raro. Pero así es el miedo. No quería exponerme a los rechazos que ya había vivido. Me sentía más segura haciendo cosas de grandes y sola. Salgo del colegio y ahora sin nada que hacer. Ahora sí no me podía esconder entre mis libros y mi imaginación de los cuentos de hadas, donde lo único que soñaba era seguir estudiando. Empecé a buscar trabajo para esa época. Con solo ser bachiller podía emplearme como asistente administrativa o recepcionista. Me presenté a muchos lugares, pero siempre recibían a las niñas físicamente más lindas, porque eran puestos que mostraban la imagen de la empresa. Claro, una persona como yo no podía estar ahí. El sueño de seguir estudiando se haría realidad si trabajaba fuertemente, pues no vengo de una familia con dinero. Soy la mayor de 4 hermanos y mi madre cabeza de hogar. Así que se imaginarán la situación. Logré ubicarme laboralmente, empezando en una empresa desde abajo, como vendedora, mensajera, y a su vez estudiaba gratuitamente en un programa del gobierno. Después de terminados mis estudios técnicos y tecnológicos, ya era hora de llegar a la universidad. Recuerdo uno de esos comentarios negativos cuando se quiere salir adelante. Alguien dijo, ¿usted en la universidad? ¿Cómo la va a pagar? Se va a morir de hambre. Pues les cuento, gracias a la vida siempre he estado rellenita de amor. Así que le contesté, para nada, no moriré de hambre, porque tengo muchas reservas, señalando mis mejillas y riéndome. Bueno, hoy día soy contadora pública y actualmente pertenezco a Cicatrices con Propósito, Red Latinoamericana de Pacientes y sus familias con LPA. Soy Angélica Castañeda. Al contarles mi historia, quisiera que la visualizaran un antes y un después. Arquitecta de profesión, me he dedicado por muchos años a la construcción, supervisión y revisión de obras. Me apasiona diseñar casas,
con lugares donde se puede aumentar la convivencia familiar, disfrutar y renovarse. Yo los llamo monasterio. Este tema de algún modo es algo que ha venido a cambiar mi vida. Después de que nace Eva, ella es mi segunda hija quien nació con labio y paladar hendido. Nos enteramos durante el embarazo por revisiones médicas adicionales debido a problemas con la placenta. En el 7º mes, por medio de una ecografía, se detecta algo diferente en la bebé. En la consulta, el médico me pregunta, ¿qué dirías si te digo que tu bebé tiene labio y paladar hendido? A lo que respondí, que tiene labio y paladar hendido. Nuevamente el médico acentúa la pregunta en tono serio. ¿Qué me dirías si te digo que tu bebé tiene labio y paladar hendido? Respondí nuevamente, desde luego no quiero que tenga labio y paladar hendido, pero si lo tiene, hay que sacarlo adelante. Definitivamente esta situación fue cambiando el rumbo y el sentido de mi vida. Este proceso se ha ido modificando de acuerdo al tiempo que va pasando. Me ha llevado a investigar, a preguntar y tomarme de la mano de especialistas. Asimismo, para poderme guiar y en todo momento, como familia, sepamos llevar a Eva por un camino a beneficio de su salud y de su estabilidad emocional. Es de suma importancia llevarla desde la confianza y la seguridad. Hay un caso muy curioso, también muy complicado por el que hemos pasado. ¿Cómo pregunto algo que no conozco? ¿Cómo tengo duda de algo que no sé? ¿Cómo podría saber los tiempos? Como papás, a veces queremos tomar un lado que no nos corresponde. Solo toma el lado de papá e infórmate. También había un lado muy personal que me preocupaba muchísimo. Había un vacío emocional y de dudas. De pronto pensaba, ¿qué va a suceder el día que Eva crezca y me diga que los niños se ríen de ella en la escuela, que se ríen de cómo habla o que le pregunten qué le pasó? Explicarle la situación a ella es sencillo. Siempre desde bebé le hemos contado, ella ve sus fotos, ella sabe cómo nació. Aún es pequeña, no comprende, pero me paraliza cómo le explico a alguien de esta condición, cómo le das esa forma de ver la vida. Esta inquietud creció más de lo que imaginé. Tuve mucho miedo y temor. Acepté la situación, me di a la tarea y búsqueda de encontrar cimientos, esos que me había enseñado la arquitectura. Después de 8 meses en el 2019, inicié estudios como psicóloga clínica. Ahora estoy a unos meses de terminar la licenciatura. Encontré esa base sólida donde más personas se involucren y así llegar a todos aquellos que no lo están viviendo. Sembrar la empatía para llevar a nuestros hijos este mensaje. Aquel niño que se burla de alguien que no sabe qué le está pasando, los adultos que discriminan. Conocí una etapa de dolor que no sabía resolver. Con quién hablar de lo que me estaba pasando y no que nadie me escuchara. Podía hablar con mi esposo, podía hablar con mi familia. Son muchas emociones que se viven en medio de todos estos procesos. No es fácil. Entregarle a un cirujano a tu bebé, todas estas emociones que no sabía hablar ni compartir, me llevó a formar un grupo por Facebook llamado Vuelo Esencial. Es una red de papás que tienen hijos con labio y paladar hendido. Vi que había muchas dudas médicas, grupos y páginas hablando de procesos. No había un lugar donde pudiéramos hablar de todo lo que estábamos viviendo. Ha tocado aprender habilidades, conocer, aún me falta mucho. Vuelo Esencial me lleva a darme voz en un grupo de jóvenes altruistas, en una entrevista que pueden escuchar en Facebook. Voluntarios exponen sus casos y es muy gratificante escuchar sus testimonios. Cicatrices con propósito me invita a hacer una alianza, donde ellos muestran el lado que viven todas aquellas personas con labio y paladar hendido, desde el lado como adultos. Y en Vuelo Esencial llevamos el acompañamiento de los papás. En Vuelo Esencial podrás encontrar un espacio para reservar sesiones gratuitas de orientación referente al labio y paladar hendido. Estamos trabajando a la par y esperamos que todos estos medios podamos llegar a cada uno de ustedes y que este mensaje avance mucho más allá y que ustedes puedan hablar de estos temas, aunque no estén viviendo bajo esta condición y que lo puedan hablar también con sus hijos. Gracias por seguir acompañándonos. Quisiéramos contarle la definición del labio y paladar hendido.
labio leporino, fisura palatina y algunos otros términos que engloban lo que esta condición o esta malformación craneofacial que provoca el desarrollo incompleto en la parte de la boca, el labio superior y el paladar. En ocasiones solo es el labio, algunas otras el paladar, y hay casos donde es labio y paladar. Este proceso se da durante el embarazo. Como bien sabemos, esto se da por varias circunstancias, ya sean genéticas, ambientales o demás situaciones. Lo más importante es lograr hacer conciencia para que todos conozcamos este proceso. Así podemos enfocar nuestra energía a ayudar a nuestros hijos y a todos aquellos que tienen la bipolar hendido. Así es, Angélica y queridos oyentes, para poder romper un poco con este tema de los prototipos de sociedad, las etiquetas que nos colocan a diario, no solamente a personas que nacemos con algún tipo de malformación, sino en general en la vida cotidiana, porque eres gordo, bajito, alto o muy flaco, porque tienes los ojos chiquitos o la nariz chata o tus manos son delgadas o gordas, porque caminas de X o Y manera, en fin. De eso se trata, de que conozcamos de un tema que tal vez nunca has escuchado hablar. Inicialmente, a las personas que nacen con la condición del labio paladar hendido, se les decía que tenían labio leporino. Vayamos al significado de la palabra leporino. Según la etimología, viene del leporé. Es una palabra latina que significa liebre o conejo. Este mamífero tiene el labio superior con una hendidura en el medio. En el caso del nacimiento de personas con malformaciones congénitas, específicamente la condición del labio paladar hendido, la sociedad tiene muchos mitos, etiquetas de discriminación. Y hasta hace muy poco se deja de utilizar el término labio leporino, pues es considerado como discriminación a las personas que nacen con esta malformación congénita, la cual se presenta en el desarrollo de la estructura facial del bebé. Las razones por las que sucede son inciertas en cada uno de los casos. Si hablamos de cómo la sociedad toma estos casos en la inclusión social, si hablamos de cómo la sociedad ha tomado estos casos en la inclusión social, desde un principio se tomó el término leporino porque no había cómo más colocarle los comienzos a la malformación. Para mí es válido y además, ¿qué tiene de malo los conejitos? Si a mí me compararan con un conejito, pues yo soy tierna, soy bajita y me pueden consentir todo el tiempo. Estoy molestando un poco, queridos oyentes. A lo que vamos es que la sociedad estereotipa muchas situaciones en la vida. Hay muchos mitos alrededor de este tipo de malformación. Y lo que deseamos es dar un poquito de información que se ha venido diciendo. Desde luego, ustedes, si quieren estudiar, aprender más acerca de este tema de manera médica o científica, existen muchas páginas, hay organizaciones que tratan a las personas con este tipo de malformación. Pero te pregunto, a ti querido oyente, ¿sabías el término? ¿Conoces a alguna persona con esta condición? Leti, es muy común esta comparativa con el conejo. Muchos estereotipos. Quiero hablarles también de un tema muy especial. Las expectativas como papá a veces son muy altas. Es un tema muy sensible. Quiero contarles, me pasó a pesar de saber en el embarazo. Sucede que no queremos que pase. Planeamos la decoración de la recámara de nuestros bebés, pensamos si va a ser niño o niña, su ropa y una infinidad de cosas que se vuelven no urgentes. Los sueños que tenemos como padres definitivamente al detectar esta situación se alteran. Cambia completamente la percepción y la visión que tenemos como papás. Llega el miedo, la angustia y la ansiedad. Es normal el miedo. Existen casos que se dan cuenta hasta que nacen los bebés. No podría dar testimonio de esta situación porque no lo sé. Solo digo que para mí fue complicado saberlo antes, pero sí me preparó para recibir a Eva. Cuando la vi la primera vez me causó mucha alegría. Después viene un tema de vida, la alimentación. ¿Qué pasa con eso? Voy a amamantar a mi bebé.
No comen con un biberón común. Los especialistas me enseñaron a alimentar a mi hija. Solo pude alimentarla un mes con leche materna. Después usamos los biberones especiales. No sé si la costumbre o las ganas de sacarla adelante me motivó a que no fuera pesado. Simplemente debía sentarla, alimentarla. Sabía que iba a haber escurrimientos de leche por su nariz. Tenía que estar muy al pendiente de ella. No era lo común, de acostarla y continuar con mi vida normal. Después de comer, yo tenía que asegurarme que ella hubiera repetido las veces que fuera necesario para que fuera menos el regreso de leche por su nariz. Ya usaba en su boca un dispositivo para ir encaminando a la primera cirugía. Este era todo un ritual que poco a poco se fue haciendo más sencillo. No voy a negar, tuve una etapa muy complicada. Un día me tocó ponerle el dispositivo en su boca 10 veces o más, ya que continuamente se lo quitaba con el movimiento de su lengua. Había que hacerlo una y otra vez, las veces que fuera necesario. Es importante que disfrutemos aún con las adversidades. Constantemente se nos motiva a no bajar las expectativas. Este es un caso que nos puede enseñar muchas cosas. A veces tenemos expectativas muy altas. Es tomar lo que tenemos y con eso trabajar el proceso. Tengo una hija, como diríamos, normal y una hija con labio y paladar hendido. De paso a paso hay que formarse. No solo será el beneficio de nuestros hijos capacitarnos para estar en las diferentes etapas de sus vidas. Hay que estar presentes de una manera productiva. Oyentes de orandomultimedia.org. Hablemos de procesos quirúrgicos, de las personas que nos escuchan, quienes no se han realizado cirugías, sean estéticas o sea porque deben solucionar problemas de salud. Así es, las personas que nacemos con el VIH debemos pasar por una serie de cirugías, dependiendo de los especialistas que nos atienden y también el tiempo en que empezamos nuestros procesos quirúrgicos. Pero cirugías que en algunos momentos, oyentes, son determinantes. Hay momentos que determinan si la persona vive o muere. Y ustedes me dirán, tan exagerado. Pues sí, muchos de los pacientes con labio y paladar hendido en algún momento en procesos quirúrgicos por cierre de paladar o corrección de la nariz presentan paros respiratorios. Y creo que eso tú no lo sabías. Especialidades médicas como lo son los pediatras, odontólogos, enfermeras, psicólogas, trabajador social, ortodoncista y los diferentes cirujanos como lo es el cirujano plástico o el cirujano maxilofacial, otorrinos, fonoaudiólogos. Todos son un conjunto de personas que se especializan en su área. Y lo bonito es cuando uno los ve, no necesariamente son personas que tuvieron que haber nacido con paladar hendido. Todos los que hemos tenido que pasar por situaciones de salud complicadas, siempre llamaremos al personal médico ángeles. Los ángeles que cuando la mamá está en una crisis de angustia, ellos entran a apoyarla, le explican los procedimientos que le realizarán a su hijo y les dan seguridad y tranquilidad de que todo saldrá bien. Tú de pronto dirás, ¿y a mí qué me importa eso? Y puede ser que algunos lo piensen y está bien. Solo quiero decirte que compartimos todo esto con ustedes porque nuestras vidas de alguna u otra manera son iguales. Ustedes tienen especialidades en su médico, tal vez no tantas como las personas que nacen con la paladar hendido. Ejemplo, si hablamos de los salones de belleza, allí existen también especialidades. Manicurista, pedicurista o la persona que arregla las cejas o las personas expertas en peinados para eventos. Es igual. A lo que vamos es que cada vez que conozcas a alguien o que te hablan de este tema, queremos invitarte a que te unas y digas, yo también soy parte de ellos, aunque no lo tengo, lo respeto, porque ellos me respetan a mí. Nosotros los seres humanos no solamente somos el cuerpo físico, no, nosotros somos integrales. Nuestro cuerpo debe alimentarse, necesitamos de aire para respirar, escuchar la voz del otro
Por eso existen nuestros oídos, para oír, no solo a los demás, sino a la naturaleza misma. Por eso siempre decimos que las personas somos integrales y necesitamos una atención integral y necesitamos a los demás. O tú, querido oyente, ¿te ves solo? ¿Solo en este mundo? No creo. Siempre vas a estar ahí con alguien que te acompañe en tu proceso de trabajo, familiar o educativo. Estados emocionales, igual. ¿Cuántos hemos estado felices? ¿Cuántos hemos tenido frustraciones? Y no tienen nada que ver con tener LPH o no. Desde luego, las personas que tienen que afrontar casos por el paladar hendido en su familia deben tener un apoyo emocional. Los pacientes que están en su etapa de afrontar esta situación deben tener un acompañamiento emocional. ¿Tú cuántas veces te has enamorado y te han desilusionado? ¿O cuántas veces has querido, ejemplo, hacer dieta y no has podido? Pero posiblemente hay alguien en tu familia, trabajo, estudio, que te esté dando ese apoyo emocional, que está diciendo si puedes o vamos a correr juntos. Lo mismo pasa con este proceso de condición de labio y paladar hendido. Debemos tener un estado emocional estándar para poder soportar la cantidad de procesos que hay. Pero también los necesitamos a ustedes para cuando nos encuentren en la calle no les pase o no nos pase lo que me pasó cuando pequeño. ¿Qué le pasó en la boca? Los invitamos a que seamos una sola comunidad, que conozcamos del otro, así no seamos parte del otro. Todo viaje nos ayuda a modificar nuestras visiones, nuestras percepciones e inclusive conocer aquellas formas de vida que no nos son familiares. El que nosotros queramos hablarles de este tema, de este cambio que viven las personas, donde sus expectativas, sus sueños, sus límites y todos sus procesos como padres se modifican, el conocimiento nos va a ayudar a que cada uno de nosotros nos formemos ese lazo con todas las personas que están en esta condición y que de alguna manera, si nos toca verlas en el súper, en la calle, en las escuelas, en los trabajos, o de alguna manera seamos solidarios. Tal vez no lo sabes, pero antes se les escondía, inclusive hay papás que no los aceptan y son los abuelos los que llevan sus procesos de cirugías. No pretendemos juzgar. Queremos que pase cada vez menos, que menos papás sientan tanto miedo al grado de abandonar a sus hijos y esconderlos. Hacer conciencia de todo este proceso en todas las personas. Mi hija más grande me ha cuestionado muchas veces por qué tiene que ir a las consultas y a los tratamientos de su hermano. Platicando con ella le he dicho que somos una familia y vamos a apoyar a Eva en todo este proceso. Así los invito a ver diferente. A veces es difícil aceptar, pero que si buscamos un lado más amable de llevar la misma situación que estamos viviendo y aquellas personas que se sientan solas se unan a esta labor que estamos trabajando, los invitamos. No pretendo cambiar el mundo, pero sí hacerles ver que hay etapas de vida que nos llegan. Recuerdo que antes no me involucré en este tema. Hace muchos años tuve un caso conocido con el hijo de una compañera de trabajo. Ella era muy cuidadosa y sutil en lo que contaba de su hijo. Decía que debía trabajar para las cirugías. Creo que no volví a saber nada más, hasta que llegó Eva. De pronto es como pisar un campo minado. Tanta la información, tanto los medios y tanto que había en las redes sociales que muchas veces confundía. Y ya cuando pasa el tiempo se va aprendiendo y conociendo cada vez más cosas y más personas. Son etapas que llegan, dirán ustedes. Sí, lo sé. Y preguntarán, ¿y por qué ahora haces esto? Saber que mi hija crecerá y que sigue siendo una sociedad aún con estereotipos no puede evitar la necesidad de aportar algo. Tal vez no sea mucho, pero quiero junto con más personas crear un entorno más consciente donde el ser de rasgos indígenas, el tono de piel, inclusive con una cicatriz en el centro de la cara, con situaciones de habla o con un físico común, no creo que sea la atracción principal, ¿verdad? Dejarnos guiar por estos estereotipos, dejar de lado a la persona
Me encantaría crear un entorno donde mis hijas, sus amigos, primos, vecinos y aquellos que estén cerca de cada niño de esta época puedan saber de valores, de respeto, de empatía y también de amor. Me doy cuenta que tenemos una indiferencia social, laboral, familiar, individual y en otras áreas. Mi sobrino tiene síndrome de Down. En alguna ocasión recuerdo que fuimos a un evento por el Día de la Primavera. Recuerdo que todos los niños, jovencitos, iban disfrazados y era todo un evento. Era majestuoso porque había mucho trabajo detrás. Pero también era triste ver cómo papás, maestros, de pronto trabajan aislados a una sociedad. Comprendo. En la ciudad se vive deprisa, sin tener tiempo para ver a los demás. En los pueblos, aunque se tiene esa atención de disfrutar y valorar, hace falta otras cosas. La formación, la economía y aquellos apoyos médicos que por recursos no llegan hasta donde a veces quisiéramos. Y ojalá esto fuera solo economía. Te dejo una pregunta que reflexiones. ¿En los últimos años has mostrado interés para escuchar o ayudar a alguien? ¿Sabes que en los pequeños detalles se pueden dar grandes gestos? Se puede decidir vivir con intensidad y con prisa, pero sería agradable que pudieras sumarle un corazón noble y empático. Gracias por seguirnos escuchando y queremos seguirles contando sobre las limitantes que también viven ellos. Querido oyente, cuando te colocan un límite de no hacer o no llegar hasta cierto punto en algo, ejemplo, cuando éramos pequeños, si queríamos jugar, no nos lo permitían hasta cierta zona, que nuestros padres no nos perdieran de vista. Había un límite. A medida que va pasando el tiempo en nuestras vidas, vamos aprendiendo que hay límites que no podemos romper. Ejemplo, en la crianza, hasta cierta edad podemos utilizar pañal, hasta cierta edad tomamos biberón. Y cuando hay casos que pasan esos límites, la misma sociedad hace escándalo. Recuerdo hace muchos años publicar una noticia de una cantante famosa que ya era adulta y le gustaba sentarse en los regazos de la mamá y tomar biberón. Se salió de los límites de la normalidad. Lo mismo pasa con las personas que nacen con malformaciones congénitas, como lo es el labio y paladar infantil. ¿Ustedes sabían que en el proceso de lenguaje colocan límites para poder hablar bien? ¿Los hacen sentir mal en algún momento? El tema es que siempre van a haber limitantes, pero una cosa es hasta dónde puedo llegar según la sociedad y hasta dónde realmente quiero llegar. Esto es una invitación para toda la sociedad. No limiten a nadie con sus palabras. Déjenlos volar. Permitan que vuelen. Conozco muchos casos de personas que las creyeron discapacitadas por tener una cicatriz. No es así. No somos personas con discapacidad. Y debemos empezar a preguntarnos por qué por medio del no saber limitamos la capacidad de los demás. Me encanta esta frase. ¿Hasta dónde puedo llegar? Me parece básico que como papás nos demos a la tarea de trabajar en cada uno de nosotros, ya que estos niños necesitan mucha seguridad y confianza. No la seguridad que le diga, sé fuerte, que no te importe lo que digan los demás. No hablo de aquella confianza vana que cuando llega la situación se va a la basura. Trabajo enfocado en cada uno de nosotros, en lo que nos causa esta situación, en el temor. Cuando mantenemos una apertura, eso nos mantiene constantemente trabajando en nosotros. Así vemos que mejorar. Es difícil creer que lo sabemos todo. Todos necesitamos constantemente una reparación. No es conveniente por la vida ir creyendo que todo está bien, que todo es fácil o que todo es felicidad. Esta apertura nos va a permitir llevarlos de la mano por un camino más sencillo. No los quiero engañar. La verdad es un proceso
donde lleva muchas emociones, muchas situaciones. Es sano tomarnos de la mano de aquellas cosas que nos gustan, de lo que nos eleva la autoestima y la energía. Porque si estamos fortalecidos como papás, vecinos, amigos, familia, vamos a poder darles ese espacio donde ellos aprendan a salir a la sociedad. Me encanta poder decirles que esta es una manera que se puede llevar con la mirada de frente, al no ser sencillo, lo que viven ellos, ni como papás ni como hijos. ¿Cómo comunicamos esto? Nos volvemos tan sensibles. Necesitamos el apoyo de las personas. Los invito a que desarrollen sus talentos, que siembren una semilla donde ellos puedan elevar su autoestima. Existen varias formas. Les doy algunas opciones. La lectura, aunque sean muy pequeños, es un gran hábito, ya que les enseña mucho más de lo que en mi vida pudiera enseñarle. Eva aún no sabe leer, aún así toma los libros, simula que está haciéndolo. Tocar algún instrumento, la pintura, colorear. ¿Qué dirían de dibujar o escribir? Existen tantas cosas que podemos mostrar a nuestros hijos para que ellos tomen seguridad. ¿Saben qué es algo que necesitan nuestros niños? Para así socialmente entender la inclusión. Todos somos iguales, aunque diferentes metas de vida. La inclusión es algo que podemos hacer sin agresividad. Recuerdo, cuando Eva era una beba, noté una persona que la veía con curiosidad y con pena de que la viera yo. Me acerqué y se la mostré y le dije, mírala, no te quedes con duda, pregúntame, ¿sabes qué es esto que tiene ella? Ella responde, no lo sé. ¿Qué le pasó? ¿Le duele? Su rostro era como sorpresa, a la vez de asco, o como si le causara dolor. Vi la oportunidad de enseñarle a esa persona que jamás he vuelto a ver, que era el labio paladar hendido. Le mostré a mi hija y le conté lo que ella iba a vivir. Fue muy emocionante para mí. Su cara cambió al ver a Eva de nuevo. Ya no estaba ese gesto, era como de emoción de poder saber más de todo esto. Por eso los invito a que ustedes lo hagan. Enseñen a los demás, enseñen a la sociedad, hagan charlas de estos tipos de temas. Nosotros nos enfocamos a la condición del labio paladar hendido. Hay diferentes casos donde son discriminados por no hablar bien, por rasgos físicos u otras características físicas. Se señalan con etiquetas. Vamos a ser una sociedad inclusiva. No duden en brindar medios para aquellas personas que se sienten vulnerables. Muchas veces no se les sembró una semilla para que ellos fueran fuertes y confiados. Quisiera contarles de aquellas personas que me ayudaron y me ubicaron. Así es. Personas que no tenían esta condición, que no la estaban viviendo. Me ayudaron y mucho sin ningún interés. Me enseñaron cómo darle su lugar a mi hija. Otras que no lo hicieron. Aún embarazada en menos de 20 minutos, los médicos me corrigieron ante el nombre de la condición. Tenía algunas dudas y me acerqué haciendo preguntas sobre lo del labio leporino, que así venía mi hija. Me responde, labio y paladar hendido, mami. Ya no se usa ese término que discriminaba. Me envían con otro médico y le digo, me enviaron porque quiero saber sobre el proceso de nacimiento de mi bebé que viene con labio y paladar hendido. Deja su pluma y me mira fijo a los ojos diciéndome, no me le cambie el nombre, el labio leporino. En fin, como si eso fuera lo que me importaba en ese momento. Yo creo que esa fue la primera vez que me sentí confundida ante esta condición. Al nacer Eva, pasados los meses y regresar a trabajar, me encuentro con el pequeño detalle que lo de mi hija era considerado una discapacidad, motivo por el cual debía ir a una guardería para cuidados especiales. Firmé un montón de hojas que decían que mi hija sufría de discapacidad. Consciente de que no era así el caso de ella,
Seguí guiada por el sistema. Lo hice aunque no estuviera de acuerdo. Aproximadamente 2 meses acudí a este servicio. Cuando alguien en una conversación común me pregunta por mi hija, al contarle un poco de dónde la cuidaban y dónde estaba y cómo llevaba todos esos procesos en sus futuras cirugías, se sorprendió y me dijo muy segura, no, ¿por qué lo permites? No lo hagas así. Tú sabes que tu hija no tiene discapacidad. No permitas que los demás te lo digan. Ups, tal cosa me dijo. Reflexioné y llamé a otra guardería. Le conté a la apoderada mi situación. No quería mentir ni engañar. Esa fue la siguiente persona a la par con la directora que me dijo y me orientó sobre esta condición. Sí, efectivamente, su hija tiene cuidados especiales a la hora de comer, al igual que un bebé pequeño. Ese fue el lugar de cuidado para ella durante varios meses. ¿Te das cuenta cómo, aunque no seamos parte de esta condición, podemos ser aquellas personas que guían a los que están desorientados, confundidos o inclusive absorbidos por la situación en la que están viviendo? Querida Angélica, invitemos a todos nuestros oyentes a compartir en las diferentes redes sociales nuestros enlaces oralmultimedia.org, vuelo esencial y cicatrices con propósito. Estimados amigos, hablemos ahora de 3 palabras que rodean nuestra vida de manera constante. Amor, definición del diccionario. 1. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona, cosa a la que se le desea todo lo bueno. 2. Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. 3. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. De estas 3 definiciones me quedo con la última. El amor es un sentimiento universal y siempre lo representamos con un corazoncito. No necesitamos que nos vean o nos escuchen. Cuando estamos frente a la persona, con solo llevar nuestras manos al pecho, dar una expresión de afecto, la otra persona se dará cuenta que está en nuestro corazón, que la amamos, sentimos ese amor y comprensión por el otro. ¿Qué tan difícil es expresar en la sociedad, en algunos casos, el amor? Es un tema bastante subjetivo, pero mundialmente aceptado. La fraternidad, la comprensión, el estar ahí. En nuestro caso, el amor en nuestra familia, nuestros hijos. La segunda palabra es la empatía. Se define como participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Cómo yo me pongo por unos instantes en los zapatos de la persona. Cómo esa situación que está viviendo la persona toca mi historia de vida. Y ahí me vuelvo empática. Tengo esa capacidad de sentir o entender al otro. Esto pasa muy comúnmente en las salas de recuperación de nacimiento de bebés. Los bebés lloran porque están descubriendo un mundo nuevo y a su lado está la mamá angustiada de cómo calmar a su hijo, cómo empezar a cubrir una necesidad que es alimentar al bebé. Y se encuentra que tiene problemas de la extracción de la leche materna. En el mismo espacio, enfrente, está otra mujer que acaba de dar a luz. Y en medio de tanto ruido le dice, ¿me permite por favor alimentar a su bebé? Ahí hay una empatía, porque ella puede saciar esa necesidad que en su momento la mamá biológica no puede, por situaciones médicas o por lo que sea. En ese instante nace la empatía con amor, porque las dos mamás están viviendo la misma situación. Es un buen ejemplo para conocer el concepto. Paciencia. Muchas personas en el transcurso de la vida dicen, cuando están pasando por una situación difícil, tenga paciencia. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, según la definición de la lengua española.
Entonces, ya entendiendo por qué se utiliza mucho esa palabra en situaciones críticas en la vida de cualquier persona y cómo lo manejamos. Es ahí donde está la clave de salir adelante. Y esto me trae a colación una palabra que hace algunos años se ha puesto de moda, la palabra resiliencia. Viene de la metalurgia, que es la capacidad que tienen los metales de soportar el calor y se transforman en algo. En los seres humanos es esa capacidad que tenemos de salir adelante en medio de la adversidad. Así, queridos oyentes, terminamos el día de hoy. Esperamos que les haya quedado una semilla en su vida y en su corazón con este vuelo esencial LPH. Hasta la próxima. Únete a este movimiento que estamos formando. La inclusión es un tema complicado. Por eso, por medio de nuestras redes sociales estamos trabajando. Súmate y así llegaremos a más personas. Cada programa tiene una dinámica. Te harán participar en un concurso inclusivo, en el cual obtendrás un certificado de participación y un regalo sorpresa. Además, la gratificación que obtendrás de vivir esta labor. Lo primero, ubica a alguien con labio y paladar hendido o algún familiar directo, papá o mamá. Pregúntale, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Escucha atento o atenta a su historia. Además, en nuestras redes puedes comentarnos y sugerirnos. Nos fascinó que pudieras recibirnos. Continuamos la siguiente semana con este viaje.